Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la participación. Gracias por el esfuerzo de estar nuevamente en este tercer panel, en el segundo ciclo de charlas interuniversitarias en ciencias jurídicas y económicas. Hoy tenemos un panel de lujo. La realidad es que son grandes juristas y amigos de la casa, cada uno en su especialidad. Vamos a tener profesores de Derecho Internacional Privado y profesores de Derecho Empresarial que nos van a ilustrar sobre contratos internacionales. Para ello le voy a pasar la mediación a un amigo de la casa. Un amigo de la casa, ¿por qué? Porque es un docente, profesor de la casa también, al doctor Silvio Batelo de la Facultad Don Bosco de Porto Alegre. Muchas gracias. Le paso la palabra, doctor Batelo. Gracias, profesor Mateos, muy gentil. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto y una honra, un verdadero placer estar hoy compartiendo estas charlas en la Universidad Maimónides, principalmente con un equipo de debatedores de lujo. El doctor Mateo Fusal lo dijo muy bien, grandes juristas que transitan tanto por el derecho internacional privado como por el derecho empresarial. Vamos a iniciar estas charlas con el profesor Andrea Marighetto, que es un profesor italiano, un profesor, siempre me gusta decirlo, hay dos tipos de profesionales en el ámbito académico, los que se dedican 100% a la academia y los que tienen la difícil labor de intentar conciliar la actividad profesional con la actividad académica. El doctor Andrea Marighetto, además de ser un brillante profesor italiano, doctor en Derecho, con un currículum que llevaríamos algunas horas para leerlo, él consigue transitar en el ámbito profesional y en el ámbito académico. El doctor Andrea Marighetto es director jurídico de una gran multinacional, trabaja intensamente y diariamente con contratos internacionales, tanto en el aspecto societario como en el aspecto comercial, propiamente dicho, y tiene una de las mejores tesis de contratos publicadas en Brasil y publicadas en el exterior, hablando sobre los principios de la confianza, entre otros temas. Así que nos honra mucho con su participación y desde ya le agradecemos inmensamente dedicar un poco de su tiempo para compartir con nosotros una noche seguramente inolvidable. Profesor Andrea Marighetto, muchas gracias por su participación. Desde ya le cedo la palabra y estamos a su disposición. Buenas noches a todos. Gostaria de agradecer principalmente o convite da Universidade Maimónides e dentro desse segundo ciclo de charlas virtuais interuniversitárias do contexto do UMAI. Primeiramente, eu queria me desculpar por falar em espanhol ou portunhol, justamente por como o professor Silvio anunciou principalmente agora. Eu passei os últimos anos trabalhando e lecionando principalmente no Brasil, e por isso, vamos dizer assim, mesmo tentando falar espanhol, sale o português. Esse é um problema dos contratos internacionais também, e por isso peço desculpa e começaria, vamos dizer assim, um trabalho que eu preparei para esta noite e para criar uma forma de provocação sobre o que nós entendemos por contratos internacionais e os problemas referentes aos próprios contratos internacionais. Nós estamos dentro ainda de uma situação muito particular, muito específica, que é uma situação criada pelo Covid-19. Então, eu pensei de preparar um intervento que tenha em consideração os problemas, as problemáticas que nascem pelos contratos internacionais a causa dessa atual situação. Os professores de direitos internacionais privados imediatamente reconhecem esse tema que eu gostaria de compartilhar.
e discutir com vocês como um problema do interesse público, ou seja, um problema de interesse nacional dentro de um contexto de autonomia privada que é representada pelo próprio contrato internacional. Um contrato internacional, a maioria das vezes, é redigido por uma lei que é escolhida pelas partes, eu principalmente me refiro aos contratos comerciais, e essa lei que é redigida pelas partes, muitas vezes é feita per tentar mitigar os riscos e o não conhecimento da legislação da outra parte contratual, de forma que seja criada uma situação mais confiante, dentro a qual o contrato comercial e as obrigações referentes a esse contrato sejam cumpridas de forma mais controladas. Daí, nasce a negociação do contrato internacional com uma determinada lei aplicável. Isso, em particular, vem assumir muita importância quando, dentro do próprio contrato internacional, nós indicamos uma cláusula contratual chamada de cláusula arbitral, ou seja, quando as partes, vamos dizer assim, decidem que uma eventual controvérsia seja decidida até dentro de um contexto arbitral. Dentro de um contexto arbitral, nós sabemos que tem exatamente a possibilidade de escolher uma determinada lei, e daí nasce todo o problema que é íncito à escolha da própria lei. Por que escolher uma determinada lei? E hoje, como é hoje, dentro da situação da pandemia do Covid, mais como nunca, virou extremamente importante conhecer e saber quais são os efeitos e quais são os, vamos dizer assim, os interesses tutelados para aquela particular lei que foi utilizada para redigir e governar o contrato. Bom, eu, da bom italiano, gostaria de trazer a exemplo da Itália, não somente porque a Itália foi um dos primeiros países a ter uma situação, essa problemática do Covid muito forte. Nós tivemos uma situação realmente catastrófica no início, quando parecia que o problema fosse exclusivamente na China e, de fato, um dia para o outro nos encontramos o problema em casa. Então, se encontrou toda uma série de situações que o próprio direito teve que controlar, lidar e, muitas vezes, com muitas dificuldades. Por quê? Porque dentro de um contexto dos contratos internacionais, quando, evidentemente, todo mundo começou a falar de um caso extremamente fortuito, de uma força maior determinada de algo não efetivamente controlável, de algo que realmente não podia ser nem previsto em nenhum caso, dada a expansão e a dramaticidade do evento, se criou uma situação pelo qual todo mundo pensou, não precisa que eu cumpra o contrato, porque tem uma situação assim estranha, assim fora do controle de tudo, paradoxal em determinados casos, que pelos conceitos dos direitos substanciais, materiais, que as nossas tradições jurídicas cuidam, tradição de origem romana, principalmente, como é Argentina, Brasil, Itália, nós ouvimos muitas vezes partes contratuais se livrarem automaticamente da obrigação de tiver que cumprir com o contrato. E é aí que nasce tudo a problemática, porque, evidentemente, na negociação da lei e na própria resolução da problemática relativa ao contrato, nasce a questão
fiz bem a escolher o direito italiano, por exemplo, como direito governamental do contrato internacional que eu estou parte contratual? Ou seja, qual é a consequência e qual é a disciplina que a Itália utilizou per garantir que, de qualquer forma, as obrigações das diferentes partes contratuais fossem realmente executadas pelas partes, porque, diversamente, teria acontecido o caos. Imagine, em contratos internacionais, ninguém respeitara fornecimento de matérias-primas, fornecimentos de alimentos, pagamentos por isso, etc., etc., teria criado uma confusão incrível. Já criou bastante confusão, mas, a meu modo de ver, dentro do que poderia ter acontecido, eu acredito que o direito internacional privado e os direitos nacionais realmente cumpriram com as expectativas que o mundo dos contratualistas internacionais esperava. No caso da Itália, nós tivemos várias normas que, de fato, regulamentaram essa situação. Normas que, como na Argentina, como no Brasil, obrigaram não somente as pessoas a ficar em casa, então não sair pelo comércio, mas, em determinados casos, na Itália, tivemos normas que fecharam as próprias empresas, fecharam as empresas consideradas não essenciais. Deixaram aberto fundamentalmente as farmácias, alimentos, e todas aquelas redes comerciais e produtivas que, de qualquer forma, podiam manter em pé e podiam garantir a vivência das pessoas. Muitas outras empresas foram fechadas. Evidentemente, muitos problemas sociais nós tivemos, porque a escolha, a discricionalidade que foi adotada sempre é objeto de discussão e de críticas. E dentro desses vários procedimentos, eu estava lembrando, tinham esses procedimentos de fechamento dessas empresas. Então, surge imediatamente espontâneo a pergunta, nesse caso, então, o contrato que, por exemplo, um argentino tinha com essa empresa italiana que foi fechada, o que aconteceu? A empresa argentina estava com possibilidade, tem possibilidade de reclamar um eventual cumprimento ou execução contratual. A empresa italiana pode se livrar completamente da qualquer tipo de obrigação, porque justamente tem uma lei da República que permite e legitima o não cumprimento da obrigação. Bem, isso é, de fato, um problema concreto, um problema que hoje em dia ainda existe, mas é um problema também teórico da academia, que podemos enquadrar como a intervenção pública num país, por motivos de interesse nacional e público, na frente de um relacionamento entre as partes privadas. Ou seja, o que e como isso vai ter que ser regulamentado e pelo direito internacional privado e pelo próprio, vamos dizer assim, direito material que foi escolhido pela regulamentação do contrato internacional. Vejam bem, o problema na Itália foi agravado, vamos dizer assim, pelo fato que a legislação italiana, no específico o Código Civil, não prevê uma cláusula expressa de tratamento do contrato em caso de caso fortuito e força maior. Isso porque nós temos o caso fortuito ou força maior regulamentada pelo Código Penal. Então, no âmbito criminal, nós temos esses conceitos jurídicos. No âmbito civil, de fato, no próprio Código Civil, não existe uma cláusula e uma previsão normativa como, por exemplo, existe no Brasil.
E isso nos criou uma problemática nesse sentido. Ou seja, se o contrato internacional, que mesmo rechamando e aplicando a lei italiana, não tivesse tido nenhuma cláusula de caso fortuito, força maior, evidentemente o problema precisa ser resolvido pela própria lei nacional, então o próprio Código Civil italiano. Nesse caso, nós temos de fato um contrato internacional que reenvia a uma lei nacional, no caso o Código Civil, o qual não tem uma previsão explícita para a situação que nós estamos vivendo, porque não tem uma previsão sobre o caso fortuito e a força maior. Então, no caso da Itália, nós tivemos que ir com dois diferentes mecanismos civil processual que, de qualquer forma, foram utilizados para tentar suprir essa falha. E esses dois mecanismos, de fato, nascem e se referem ao conceito geral de responsabilidade contratual que nós temos disciplinada ao artigo 1218 do Código Civil. Quando eu me refiro a esses dois mecanismos, com certeza vocês devem conhecer perfeitamente, porque são mecanismos que também existem nas legislações. Depois os colegas professores eventualmente irão explicitar melhor, explicar melhor, que são exatamente, vamos dizer assim, a resolução pela excessiva onerosidade e a resolução pela impossibilidade sopravvinda. Ou seja, dois conceitos de âmbito, vamos dizer assim, muito mais gerais, não pensados especificamente para uma situação desse tipo, mas pensados para situações comuns, da vida contratual comum. E isso é muito significativo, a meu modo de ver, porque a gente vai ver depois na conclusão desse intervento que prometo não vai ser longo, não vou tediar os senhores com esse portunhol italiano meio que complicado para ouvir. Mas é interessante porque o que eu gostaria de destacar a atenção é que desde o início a legislação italiana e pelo menos a Itália em geral não quis especular muito sobre o conceito de pandemia e o conceito de impossibilidade, justamente para evitar o caos, porque no momento no qual nós eventualmente aceitamos que um fato como a pandemia e o Covid-19 nos libera de qualquer tipo de obrigação contratual, é claro que todo mundo vai aproveitar quem em boa fé, quem em má fé, de uma situação nesse sentido. E esse conceito de não permitir essa forma de abuso, vamos dizer assim, da normativa presente, nasce também pelo fato que a Itália adota o conceito que a falha de dinheiro, a impossibilidade de ter materialmente o dinheiro, atualmente, hoje, amanhã, não constitui motivo de, vamos dizer assim, fugir da obrigação de adimplir contratualmente. Porque nós sabemos perfeitamente que o devedor, de qualquer forma, vai a responder com todos os bens, com toda a riqueza, com todo o que possui, exatamente pelo cumprimento da própria obrigação. Então, se não é um problema de dinheiro, então de disponibilidade, a indicação que os primeiros intérpretes da situação e os doutrinadores italianos deram no próprio país foi de perseguir o conceito de diligência, porque se não é um problema de cumprimento ligado a
vamos dizer assim, a possibilidade material de cumprir com a obrigação, o problema está na diligência. O que eu fiz efetivamente para cumprir a obrigação? Por isso, a sugestão inicial, além do fato que não existem outros mecanismos mais explícitos, específicos sobre a matéria, foi aquela de identificar se o Covid criou, para uma das partes, uma situação de impossibilidade ou uma situação de excessiva onerosidade. Isso porque as consequências jurídicas dos dois institutos são fundamentalmente diferentes na Itália. A situação da impossibilidade, nós sabemos que pode ser total, pode ser parcial. Situação de impossibilidade nós temos quando, de fato, cessa o interesse à execução de uma determinada obrigação. Eu preciso comer, a comida não chegou, eu tive que resolver de outra forma. É claro que, nesse sentido, não tem mais interesse depois a ter aquela comida e, portanto, nós podemos, de qualquer forma, falar de algo ligado à impossibilidade. Impossibilidade pode ser, de fato, como ele estava falando, total ou uma impossibilidade parcial. Evidentemente, a indicação e a, vamos dizer assim, sugestão ainda que a doutrina deu na Itália foi aquilo de ir sempre per un reconhecimento de uma impossibilidade sobrevinda parcial, justamente per garantir o conceito do pacta sunt servanda e a manutenção da própria obrigação, até porque naquela época ninguém sabia exatamente quanto, nem hoje, pela verdade, quanto essa situação de impossibilidade poderia demorar e, portanto, falar de impossibilidade total supervinda realmente ficou um conceito indeterminável, justamente pela incapacidade de prever as situações pelo futuro. Por esse motivo, a doutrina recomendou uma atenção particular na utilização desse instituto. Vejam bem, eu ainda falo sempre de doutrina, porque nós tivemos que aguardar bastante para tiver uma primeira orientação formal pela jurisprudência, que vou guardar para o final dessa minha pequena charla, per demonstrar como, de fato, a legislação interna do país e a interpretação ligada a essa legislação interna agiu para garantir que as obrigações não fossem a cair em um grande caos e que a segurança jurídica do país fosse mantida, em relação, evidentemente, ao respeito normativo. Portanto, vamos dizer assim, não foi muito garantida a possibilidade de ir para essa resolução, de fato, da obrigação por uma impossibilidade sobrevinda, até porque, de fato, na Itália, esse tipo de consequência jurídica, esse tipo de aplicação do Instituto gera uma consequência muito forte, que é um conceito de indébito objetivo. Reconhecemos que, de fato, tem uma impossibilidade sobrevinda, perfeito. Vamos terminar o nosso contrato nesse exato momento. Vamos dizer que, como esse contrato não tivesse existido, o que eu recebi, restituo, o que você recebeu, restituo. Ou seja, volta à situação, ao status quo inicial, antes da obrigação. Isso, evidentemente, não cria, além de não criar uma grande, vamos dizer assim, segurança jurídica, não garantiu também uma tutela substancial das partes, porque, justamente,
a pandemia existe, e as consequências dessas pandemias nós estamos vendo hoje em dia, ou seja, são consequências muito duras, muito dramáticas às vezes. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam o trabalho, e a gente ainda não sabe, infelizmente, até quando toda essa situação irá perdurar. Portanto, eu acredito que essa, vamos dizer assim, aplicação do Instituto muito forte como essa impossibilidade de sopravvinda com uma eventual consequência igual a um indébito objetivo, ou seja, uma restituição íntegra de todo o que foi pago, etc., não seja socialmente, vamos dizer assim, deveria ser mais discutida, vamos dizer assim. Por isso que a doutrina sempre orientou mais para uma utilização da outra via que nós temos, outra via jurídica, outro mecanismo que nós temos na Itália, que é exatamente o mecanismo da onerosa excessividade, não? Sopravvenida. Ou seja, quando as duas prestações, de fato, vêm a se encontrar em uma diferença do sinalagma contratual não previsto originalmente. Ou seja, o que era o sinalagma contratual, a contraprestação entre as duas partes, lá na frente encontra a ser, per uma parte totalmente mais gravosa, para outra parte menos gravosa. Ou seja, o que eu tinha, por exemplo, que pagar por um determinado bem de consumo, eu tenho que pagar 10 vezes a mais, porque não tem mais esse bem de consumo, tem um transporte muito mais gravoso, que é um pouco o que nós estamos vendo agora que está acontecendo, por exemplo, com a China, grande utilizadora de matérias-primas, e que, de fato, pela impossibilidade de garantir ou não garantir esses transportes, vemos que está se criando uma disparidade, uma simetria no que eram os contratos originais, e o famoso sinalagma contratual ab origine, não? A base contratual sobre a qual foi feito o contrato. Nessa segunda mecanismo, não, que é possível encontrar na experiência italiana, também como nas outras experiências ocidentais, foi que, em caso de extrema excessividade na prestação, o juiz, efetivamente, ele permitiria não somente a uma resolução do raporto obrigacional, mas, isso é muito interessante, uma forma de, antes de chegar ao, vamos dizer assim, a quebra contratual, mas invitaria uma forma de renegociação contratual, ou seja, o próprio mecanismo previsto pelo artigo do Código Italiano permitiria que uma das partes reconsiderasse a própria obrigação e o dever ligado a essa prestação, por exemplo, no caso do pagamento, por exemplo, no caso do fornecimento dificilmente a ser garantidos, e renegociando essa prestação, de fato evitaria de forma assim a quebra do contrato, a resolução contratual, e ao mesmo tempo garantiria de fato a relação comercial em andamento. Muitas vezes a gente tem que considerar que nos contratos internacionais essa metodologia, esse modo de fazer negócios, esse modo de manter relações não são exclusivamente finalizada a uma operação, mas são a suma de várias operações,
a soma de vários relacionamentos. Portanto, no momento no qual eu, parte contratual, chego à decisão de quebrar o contrato e, portanto, não cumprir com a minha prestação, evidentemente, isso não há uma consequência exclusivamente e limitadamente contratual, na referência do contrato, daquele contrato objeto da nossa negociação, mas também pelo futuro das eventuais relações contratuais que poderiam nascer sucessivamente. Portanto, se eu sei que meu parceiro comercial ele está em dificuldade hoje, sei que ajudando ele hoje, amanhã, quando ele estará mal e eu estarei bem, talvez irá a se repropor esse mecanismo de ajuda e de parceria entre nós. Portanto, quando as doutrinas italianas levantaram esse tipo de metodologia nas resolução vamos dizer assim, das controvérsias, evidentemente levaram em consideração também esses aspectos. E, evidentemente, partes contratuais também. Tanto é verdade que iniciou-se a criar vamos dizer assim, uma consuetudine, eu chamaria na Itália, uma prática, vamos dizer assim, mais comum de, antes de chegar aos vários juízes, ou de qualquer forma as várias interpretações, considerar que realmente iria, aqui já estou terminando, iria a permitir, de qualquer forma, resolver o contrato, então, resolver a relação contratual, teria que ter visto na base desse conceito geral de responsabilidade contratual, ditada da diligência contratual, o que as partes efetivamente fizeram para manter em vita a própria obrigação contratual. Qual foi a negociação que foi feita? E aí, última frase e já termino, a própria jurisprudência, por isso que eu chamei no final exclusivamente a sentença mais importante que nós tivemos em 2020 da Corte Suprema, a número 56, que acolheu totalmente esse conceito da doutrina, ao ponto que nós, na Itália, hoje, estamos até falando de uma intervenção pública de obrigação a renegociar os contratos na base do cumprimento da boa-fé e da diligência contratual. Quer dizer que se um juiz entende que as partes não fizeram tudo o que podiam ter feito para manter em vida o contrato dentro do conceito da Covid, mas não só da Covid, o próprio juiz pode reenviar a renegociar o próprio contrato. Então, isso é muito importante, a meu modo de ver, porque mostra a intervenção pública e um conceito de direito material muito forte. Então, quando vocês tiverem a contratar e a ter um contrato internacional com uma empresa italiana, é interessante saber que a normativa interna prevê esse tipo de situação. Daí, para os acadêmicos, a intervenção pública no direito material, hoje, está ainda mais reconhecida até pela própria jurisprudência dentro da legislação italiana. Evidentemente, me coloco à disposição para qualquer tipo de pergunta. Agradeço a paciência de todos vocês per esse italo-portugnol, etc. E, portanto, remeto a palavra ao professor Silvio, que fez essa minha introdução, e, repito, agradeço mais uma vez à Universidade Maimônides por esse convite. Gracias, profesora Andrea, por su brillante exposición. Tomé nota de muchos aspectos muy interesantes, muy importantes sus comentarios. Voy a dejar las preguntas para el final, me parece. No sé, Mateo, ¿qué opina usted? Voy a dejar las preguntas para el final. Retiro mis agradecimientos, Andrea.
Y sin mayores demoras, quiero pasarle la palabra a otro gran amigo mío, el doctor Fernando Meinero, que hemos transitado caminos similares en la vida. Somos argentinos, que vivimos en Brasil, pero el doctor Fernando Meinero se destacó por su brillantez y por una performance académica realmente fuera de lo común. El doctor Fernando es abogado argentino, se recibió en la Argentina, revalidó su diploma en Brasil, es un abogado en ambos países, tuvo una vida académica brillante, tiene una maestría en Derecho de la Integración Latinoamericana, es doctor en Derecho Internacional Privado, y para no leer todo el currículum del doctor Fernando, destaco su obra sobre el derecho sucesor internacional, que es la publicación de su tesis doctoral, que es sin dudas una obra de referencia no solamente en Brasil, sino a nivel internacional. De esta forma presento a un brillante jurista, a un joven jurista brillante, muy destacado, que hoy también está participando con nosotros de estas charlas académicas. Querido Fernando, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Silvio, por la gentil presentación, y para mí es un honor también haber tenido la oportunidad de brillar, como dicen acá, porque ese camino que vos también tuviste y que lo considero de suceso, así que la recíproca es verdadera, como dicen acá. Voy a hablar en español, y aprovecho entonces para saludar además a Silvio, a Andrea, que lo conozco ahora, pero vi que pude pispear un poco el currículo de él, y tenemos muchos. El profesor Augusto Jäger fue su orientador, fue mi orientador en el doctorado, o sea, conocemos personas y quizá tendremos que hablar bastante más. Es una felicidad haberlo encontrado. Aprovecho entonces también para saludar a Jenny, ya lo había hecho, Roxana, Candela, Ricardo, Gabriela, a Mateo, obviamente, en fin, a Juan Carlos, doctor Juan Carlos también está ahí. Bueno, en realidad la propuesta lo que propuse para charlar un poquito con los chicos es sobre un panorama de los contratos internacionales en el derecho brasilero. La idea es hacer un paneo. Yo tenía la presentación que tenía la tengo en portugués, y bueno, y pensé que tal vez como no iba a quedar muy clara la lectura, desistí, y les voy contando un poco cómo es la situación acá. Bueno, me imagino que se entenderá la diferencia en los contratos internacionales, la diferencia entre autonomía material y autonomía conflictual. Antes de hablar un poco de la autonomía conflictual, vamos a hablar del derecho aplicable al contrato. Y el doctor Andrea ya se refirió a la importancia de la determinación del derecho aplicable, porque en definitiva la ley aplicable, o el derecho aplicable, porque no es apenas la ley, sino es el conjunto de fuentes normativas de un Estado, o o la lex mercatoria, entidades internacionales también, cumple tres papeles para mí, que son dar sentido y valor al contrato, establecer los límites del contrato, o sea, cuáles son los parámetros, y obviamente servir también para llenar, digamos, las eventuales lagunas, las lagunas normativas que el contrato presente, o las partes no tienen la bola de cristal para poder prever todas las situaciones. Entonces, la determinación del derecho aplicable al contrato es una cuestión bastante importante. Nosotros vimos, como el doctor bien Andrea manifestó, la incidencia de las normas de derecho material al contrato internacional es una cuestión bastante importante, sobre todo en esas cuestiones relativas al incumplimiento por excesiva onerosidad superviniente, por eventos imprevistos e inevitables. Y otras cuestiones, obviamente. Sabemos que los contratos, uno de los factores, uno de los elementos del contrato es el cumplimiento de las obligaciones
en moneda, por ejemplo, la moneda es un elemento que está sujeto a la regulación del Estado. Los argentinos sí lo sabremos, ¿no? El control del mercado de cambio, digamos, del cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera, es bastante importante. Y en Brasil nosotros tenemos el siguiente panorama. Brasil, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, siguió una línea, digamos, diferente en el siguiente sentido. Si nosotros nos fijamos en el Código de Vélez-Sarsfield y ahora el Código Civil y Comercial argentino, el que entró en vigor en 2015, vemos que la ley aplicable al contrato está gobernada, o sea, el criterio es la ley del lugar de ejecución del contrato. Y en realidad, bueno, los países que siguen esa regla piensan que, en definitiva, lo que interesa para cuando digamos, cuando un contrato tiene algún problema, cuando el casamiento, digamos, cuando el casamiento comienza a ir mal, lo importante es resolver las cuestiones de ese casamiento con la ley aplicable del lugar donde las obligaciones se ejecutan, no donde las obligaciones fueran contraídas. Porque en definitiva el casamiento puede realizarse en Las Vegas, pero nadie vuelve a Las Vegas para vivir o para convivir. Entonces, haciendo un poco esa analogía, Brasil siguió una línea diferente y desde 1916, en la introducción al Código Civil, y en 1942, y ya después voy a mencionar por qué la importancia de 1942, sigue la línea de la ley del lugar de la celebración del contrato, como un factor tal vez de una mayor seguridad jurídica de la expectativa de las partes a la hora de haber contratado. O sea, en definitiva sería decir, bueno, las partes estaban en determinado lugar, cuando celebraron el contrato, teóricamente deberían saber que la ley aplicable a ese contrato sería esa. El tema está en que la contratación, y no estamos hablando ahora de la virtualidad, o con más razón ahora la virtualidad, pero muchas veces la contratación internacional se da en lugares que son realmente un dato menor en la cuestión de la vida del contrato. Imagínense, por ejemplo, un empresario italiano y un empresario brasileño que se encuentran en una feria en Hamburgo para negociar, qué sé yo, máquinas y equipamientos, y descubren después que se aplica la ley alemana a su contrato, pero ellos no tenían ninguna intención de gobernar su contrato por la ley alemana. Sin embargo, el artículo 9 de la ley de introducción, que es una ley muy pequeña que tiene Brasil sobre internacional privado, o sea, Brasil, la verdad que el capítulo de las normas de derecho internacional privado del Código Civil argentino causa envidia a Brasil, porque nosotros tenemos una ley que tiene 19 artículos, de los cuales por lo menos 19, tuvo una reforma, un alargamiento, pero no se aplica al internacional privado, los 6 primeros no son de derecho internacional privado. Entonces son 11 artículos, digamos, con los que nos tenemos que arreglar para resolver todas esas cuestiones. Y bueno, la ley, el artículo 9 dice que los contratos se gobiernan, las obligaciones que resultan digamos, las obligaciones se califican y se gobiernan por la ley del lugar en donde fueran constituidas. Es una norma que se aplica también a la responsabilidad extracontractual. Entonces, por ejemplo, un accidente de tránsito será aplicable a la responsabilidad civil la ley, digamos, las normas del local del lugar del accidente. Entonces, bueno, esa regla acaba, digamos, ese es el parámetro principal para la cuestión de la ley aplicable al contrato. Acá en Brasil, cuando un juez tiene que intervenir y tiene que mirar un contrato, él tiene que ver dónde el contrato fue celebrado. ¿Por qué me hice referencia a la virtualidad? Porque ese criterio de lugar de celebración es un poco complicado
digamos, en los contratos a distancia, en los contratos celebrados, por ejemplo, por Zoom, por WhatsApp. ¿Dónde se celebra un contrato realizado por WhatsApp? Ya el legislador, ya en 1942, ya tenía una regla que resolvía, obviamente no había en esa época, Internet no existía, pero como había contratación epistolar, o sea, por medio de cartas, él colocó abajo del artículo 9, dice así, la obligación resultante se considerará constituida en el lugar que residió el proponente. Entonces es una regla de desempate, digamos, entonces decir, bueno, si yo tengo que decidir si un contrato celebrado a distancia, bueno, voy a considerar que el contrato se celebró en el lugar donde reside la persona que propone el negocio. ¿Ah? Bueno, a veces eso es un poco difícil de determinar, porque las contrataciones son un creyendo, o sea, alguien propone, pero tal vez no tiene las características más, digamos, más sólidas de lo que va a ser el contrato, y hay digamos, un intercambio constante de comunicaciones que, bueno, deberá ser materia de prueba, digamos, quién propuso el contrato. Pero esa sería, bueno, no es aplicable esa ley, ese derecho no es aplicable a la capacidad de las partes. La capacidad de las partes se gobierna por la ley del lugar de domicilio de las partes. Entonces, eso es otra cuestión. En Brasil, no sé, tenemos el sistema domiciliar, como en Argentina. Italia sigue el sistema de la nacionalidad, como era hasta 1942 en Brasil. Lo que pasa es que en 42 estamos en la época del Estado Novo, digamos, el gobierno de Getúlio Vargas, en que, digamos, toda posibilidad de aplicación del derecho extranjero digamos, se trataba de evitar. Es un gobierno bastante intervencionista, bastante, digamos, dirigente de la economía, y se entendía que si se facilitaba la aplicación de la ley extranjera, eso podía ser un factor de, digamos, de desestabilización de las políticas públicas que eran necesarias aplicar en ese momento. Y bueno, y también, claro, porque en materia de capacidad las chances, digamos, de aplicar la ley extranjera eran muy grandes, porque había muchos inmigrantes que no se habían naturalizado brasileños. Había muchos italianos, había muchos alemanes, muchos portugueses, muchos españoles. Entonces, bueno, decían, bueno, vamos a terminar con esta bagunza, como dicen acá, y vamos a decir, ahora están en Brasil, están domiciliados en Brasil, se aplica la ley brasileña y se acabó. ¿Por qué hago referencia a 1942? Porque en 42, antes de 42, la introducción a las normas al Código Civil se llamaba, era un capítulo chiquito antes del Código Civil, la parte introductoria, decía, tenía prácticamente la misma redacción, la cuestión de la ley aplicable al contrato en virtud del lugar de celebración, pero decía salvo estipulación en contrario. Y en 42 esa parte se suprime. Entonces, desde ese momento, la jurisprudencia brasileña interpreta, no lo dice de forma directa, o sea, no lo aborda directamente, pero la jurisprudencia y la doctrina, una buena parte de la doctrina, entiende que eso no fue algo, digamos, impensado, está dentro del contexto de la idea de dificultar la aplicación de la ley extranjera. O sea, que el legislador efectivamente quiso limitar la posibilidad de las partes de elegir una ley diferente de la ley del lugar de celebración. En realidad es una cosa que no, o sea, si las partes quieren irse a Montevideo a celebrar el contrato, el juez va a tener que aplicar la ley extranjera, la ley uruguaya. O sea, lo único que resulta más incómodo es las partes salir del lugar donde están e irse a otro lugar, en fin. O tendrán que colocar ahí en un contrato, decir, firmado tantos días en Montevideo y hacer de cuenta que firmaron en Montevideo.
Pero bueno, lo cierto es que el legislador suprimió y se entendió que las partes ya no tendrían más esa posibilidad. ¿Qué restó de esa posibilidad? O sea, digamos, ¿qué sucedió? Bueno, la mayor parte de la doctrina entendió que sí, que había sido suprimido. Algunos autores trataron de mantener esa posibilidad. Ahora, recientemente, con una reforma de la Ley de Libertad Económica, el artículo 421 del Código Civil, se le agregó un artículo, un párrafo primero, ya lo voy a leer un minutito, párrafo único. En las relaciones contractuales privadas prevalecerá el principio de intervención mínima y la excepcionalidad de la revisión contractual. Qué interesante este artículo, porque se conecta tanto con lo que estoy diciendo como con lo que Andrea se refirió en relación a la posibilidad del juez revisar el contrato. ¿Ah? Vean que se coloca ahora otro paradigma, digamos, para la intervención del juez con relación al contrato. Pero algunos tienden a ver que el juez tendría que permitir que las partes puedan elegir la ley aplicable. Libertad que ya existe en materia de arbitraje, o sea, cuando es un árbitro el que decide la cuestión, la propia ley de arbitraje, como es una ley que fue inspirada en la ley modelo de UNCITRAL, y bueno, y sigue, en Brasil el arbitraje es bastante importante. Y bueno, el árbitro tiene la obligación de respetar la voluntad de las partes. Claro que obviamente la sentencia que sea producida tendrá que, o sea, no necesita homologación, pero bueno, pero no puede violar el orden público, o sea, habrá un control, digamos, mínimo, pero de orden público hay, porque en definitiva esa sentencia deberá ser ejecutada y necesitará del auxilio judicial. Inclusive porque en el arbitraje inclusive le puedo decir al árbitro qué ley procesal quiero que, o sea, qué ley de procedimiento quiero que aplique. Entonces, la ley material del contrato no habría ningún problema digamos, de determinar. Eso es lo que se refiere a ley aplicable. Hay una cuestión que me gustaría referir para segundo punto, que quería referir con el tema de la ley aplicable con relación a los contratos de consumo. La ley de defensa del CDC, que sería el Código de Defensa del Consumidor, no establece específicamente cuestiones relativas a contratos internacionales. La jurisprudencia ha resuelto algunas cuestiones de contratos internacionales de consumo. Uno es el caso bastante conocido, un caso llamado Panasonic, que se trataba de un brasileño que fue a Miami, compró una filmadora, cuando vino no pagó, no funcionó, buscó a la empresa Panasonic para tratar de que la arreglen, y bueno, y ahí, digamos, es el primer caso, digamos, que aprendemos que es como que la primera señal que el STJ da, STJ, para que ustedes entiendan, sería como un superior tribunal, pero no es un tribunal constitucional como el STF, o sea, cuestiones más de derecho privado, digamos, acá en Brasil. Y ahí, acá en Río Grande do Sul, ahora estoy en Caxias do Sul, cerca de Porto Alegre, un caso reciente, más o menos, que creo que es de 2015, ya les digo, 2000, no tengo la fecha acá, pero era, digamos, es el caso de brasileños que fueron en la época del dólar barato a Punta Cana y compraron esos tiempos compartidos. Que te digo que
te hacen la propaganda con un daiquiri en la mano y mar de fondo, palmera, y vos decís, sí, claro, quiero venir todos los años, porque bueno, pensamos que el dólar va a estar a 1,70 toda la vida, ¿no? Y bueno, y firmaron esos contratos, y cuando llegaron acá se dieron cuenta que no se podían mantener, y bueno, buscaron la revisión de esos contratos acá en Brasil, y en esa decisión acá del Tribunal de Justicia, hay otras, calculo, pero bueno, yo uso esa que es bastante interesante, dice que en realidad el contrato fue firmado vean qué interesante, el contrato fue firmado en República Dominicana, sería aplicable la ley dominicana, pero la cuestión de la defensa del consumidor llega a ser una cuestión de orden público internacional, porque la construcción que hacen es, la defensa del consumidor tiene amparo constitucional, las normas de la Constitución reflejan valores fundamentales, bueno, y la defensa del consumidor es una cuestión de orden público internacional, por tanto, tiene que aplicarse el parámetro brasileño, en ese caso, digamos, el contrato es rescindido, y bueno, no entro en los detalles de cuáles cuestiones, pero me imagino que sea con cláusulas abusivas relativas a elección de foro y esas cosas. Por último, comentar un poquito sobre la elección de foro en contratos. La elección de arbitraje, la cláusula arbitral plenamente válida, tiene algunas cuestiones que tienen que estar por escrito. Si son contratos de adhesión, tienen que estar firmados específicamente en la cláusula arbitral, y tienen que estar en negrito. Pero la elección de foro judicial acá en Brasil es una cuestión bastante más tranquila. Se puede elegir, y a partir de la segunda, de la reforma de 2015 quedó más clara todavía. Hubo una reforma en 2015, entra en vigencia el Código de Proceso Civil, y aclara bastante la cuestión sobre la elección de foro y la cuestión en realidad sobre la jurisdicción internacional, o sea, trajo, digamos, bastante aclaración, algunas cuestiones que critiqué muchísimo, pero en general bien resueltas las cuestiones de elección de foro, y se admite tanto la exclusividad de la elección de foros brasileños, o sea, si se elige, las partes pueden elegir foro brasileño a pesar de que no sea, digamos, naturalmente un foro competente o una jurisdicción competente. Yo creo que por ahí es un poco forzado, en el sentido del siguiente, bueno, si un chino con otro chino celebra un contrato en China que no tiene nada que ver con Brasil, ¿pueden elegir el foro brasileño para resolver su controversia? Es medio improbable que eso ocurra, porque precisamente Brasil no es un hub de resolución de conflictos, no es Singapur, digamos. Tenemos los mismos problemas de demora de la justicia y todo. Pero bueno, eso puede ocurrir, digamos, y tendríamos que ver qué postura tendría la justicia brasileña. Pero sí se aplica la exclusividad de foro extranjero. O sea, cuando las partes, a diferencia de que las partes eligen foro brasileño, cuando las partes eligen foro extranjero, o sea, no brasileño, la justicia brasileña tiene que respetar esa elección. Pero el Código de Proceso Civil dice que el contrato tiene que ser internacional. Brasil no define qué es un contrato internacional. Yo, mi interpretación, me filió a una interpretación del profesor Jorge Fontoura Costa de la USP, que dice así: en realidad un contrato se permite, digamos, esa elección de foro extranjero, siempre que el contrato no sea puramente brasileño. O sea, si yo celebro un contrato, por ejemplo, yo y Silvio celebramos un contrato puramente doméstico, contrato a Silvio para ser mi abogado,
y ponemos una cláusula de elección de foro en Montevideo, ¿esa cláusula es válida? Según esa interpretación, no. O sea, cualquier uno de nosotros podría litigar en Brasil. ¿Por qué? Porque la única característica internacional de ese contrato sería la elección del foro, y no sería un contrato objetivamente internacional. No tiene otros elementos de internacionalidad a no ser la elección que hicimos. Pero bueno, obviamente, contrato de compraventa de mercaderías, contratos de prestación de servicios, ya sea que las partes están domiciliadas en países diferentes, como las obligaciones resultantes del contrato implican una transposición de fronteras. O sea, enviar la mercadería a otro país o hacer un pago a otro país. Más o menos es eso el panorama que quería presentar, no quiero extenderme en el tiempo. Agradezco la oportunidad y estoy a disposición para cualquier pregunta. Es una satisfacción enorme, una vez más, poder encontrarlos, sobre todo, y poder compartir este momento con ustedes. Un abrazo. Gracias, Fernando, muy amable, excelente exposición también. Tomé nota de algunos casos que me interesan, después me vas a compartir la jurisprudencia. Ahora quería pasarle la palabra a la expositora más joven de este panel, también una joven y brillante jurista argentina, que tiene además una cualidad adicional porque es cordobesa. Estoy hablando de la doctora Villegas. Sí, que es el centro del universo. El resto es el resto, ¿no? Estamos hablando de Córdoba. Además de ser cordobesa, que por sí solo ya es un gran mérito, es una gran jurista, una abogada muy joven, brillante. Tuve la honra de estar en su tesis doctoral, siendo mes examinador de su tesis doctoral, una tesis brillante sobre derecho societario. La doctora Candela siempre se destacó desde la graduación. Actualmente es becaria postdoctoral por el CONICET. Es profesora de Derecho Internacional tanto en la Universidad Nacional de Córdoba como en la Universidad Siglo XXI. Compartimos inclusive proyectos de investigación en conjunto, estamos trabajando sobre las startups en el ámbito nacional e internacional, y tiene una producción académica que realmente no condice con su edad, es una producción académica realmente brillante. Así que tengo el gusto, la honra de cederle la palabra a la doctora Candela Villegas, que nos va a dar su posicionamiento sobre los contratos internacionales. Doctora Candela, la palabra es suya. Bueno, muy buenas tardes, noches. Gracias, Silvio, por esta introducción y presentación, que claramente viene de un amigo, ¿no? Solo un amigo puede decir tantas cosas lindas, así que te agradezco, y les agradezco a todos, a la organización de la Universidad Maimónides, que nuevamente este año nos volvemos a encontrar, aunque sea por Zoom, ¿no? Que comentábamos hace un ratito cuando estábamos todos en la sala, que extrañábamos los encuentros de Maimónides presenciales, y que bueno, ojalá que el año que viene nos encontremos por allá. Mientras tanto, esta es una linda manera de poder seguir viéndonos las caras y compartiendo estos espacios de debate y de compartir los avances de investigación de cada uno, que creo que han generado unos lindos espacios de enriquecimiento mutuo. Así que gracias, Mateo, gracias Ricardo, Roxana, Jenny, que siempre están invitándonos. Así que bueno, dicho esto, comenzamos. Mi presentación, yo preparé un Power para compartirles, porque me parece que por ahí puede ser un poco más didáctico para este tema, que no a todo el mundo le resulta divertido. Entonces creo que puede ser interesante verlo de esta manera. Voy a poner compartir, ustedes me dicen si lo pueden ver bien. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno,
Genial, entonces. Les decía, el tema que vamos a abordar y que venimos abordando durante el día de hoy es contratos internacionales, y desde la perspectiva que yo lo voy a tratar es desde el derecho argentino, desde la regulación en la fuente interna, y cuál es el tratamiento que se le da a la lex mercatoria, a este derecho blando, soft law, que a través de la autonomía de la voluntad ha cobrado tanta importancia, especialmente ¿no? a raíz de la pandemia, como bien había comentado Andrea desde su perspectiva de Brasil, el gran impacto que ha tenido la pandemia en materia de contratos internacionales, y también nos comentaba Fernando. ¿Se fue la pantalla? Sí, no estás más compartiendo tu pantalla, tendría que yo la tengo abierta acá, a ver un minuto. Voy a poner compartir de nuevo. ¿Está? Perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve el power? Sí. Genial. Bueno, después de tanto tiempo seguimos sin saber utilizar bien estas herramientas. Me parece mentira. Bueno, entonces les contaba que ese iba a ser el enfoque que quería darles, este pequeño sobrevuelo sobre las disposiciones que tenemos en el ordenamiento jurídico argentino en relación a esta materia. Como ustedes saben, la fuente autónoma en materia de derecho internacional privado nosotros la tenemos regulada en el Código Civil y Comercial, por eso está ahí destacado en la pantalla, al cual recién hizo referencia Fernando, que de Brasil nos envidiaban un poco el código, y creo que ha sido un gran trabajo del equipo colaborador de la Comisión de Reforma en materia de derecho internacional privado, todas estas disposiciones que al día de hoy resultan de avanzada, y que han incorporado algunas innovaciones en materia de contratos internacionales que son muy interesantes. Por un lado, la recepción de la utilización de los usos y costumbres, que es aquí por donde nos vendría a interesar la lex mercatoria, y además el reconocimiento de la autonomía de la voluntad por sobre las reglas de atribución de jurisdicción y de derecho aplicable que resultarían aplicables de manera subsidiaria, es decir, por la ley. Y en este sentido, en aras de facilitar esta coordinación del sistema argentino con los demás sistemas de la arena internacional, se han ido generando una serie de conexiones flexibles, que son las que pretendo que veamos ahora de una manera muy resumida, ¿no? En este panel hemos abordado la temática de los contratos internacionales desde una perspectiva más que todo de derecho comparado, y entonces en esta línea rescato las palabras de la doctora María Susal, que nos explica que al momento de abordar los contratos internacionales, como categoría jurídica del contrato internacional le podemos encontrar similitudes entre las regulaciones de diversos ordenamientos jurídicos, pero que esta coincidencia muchas veces puede ser desde el punto de vista formal o tener matices, ¿no? Y es por eso que es importante, al momento de abordar la temática de los contratos internacionales, hacerlo a la luz y dentro del ordenamiento jurídico y económico que los contiene. En este caso, nosotros estamos hablando de un sistema de raíz continental, liberal o neoliberal, que va a tener el acento puesto en la autonomía de la voluntad de las partes. Y es acá donde me interesa destacar el rol importante que tiene la autonomía de la voluntad de las partes en materia de incorporación de disposiciones de la lex mercatoria. En los últimos años ha habido una gran afluencia de instrumentos de soft law, de derecho blando, que ha llevado a una gran cantidad de debates teóricos en relación a su concepción, a sus funciones, a si es obligatorio o no, incluso debates en relación a si es o no una fuente de derecho y corresponde enunciarlo como tal.
Lo cierto es que ha habido un florecimiento de esta fuente. Esto se tradujo en una revitalización de este interés por las normas sociales, y es por eso que los doctrinarios que se dedican a estudiar el derecho con un enfoque desde lo social vienen investigando la relación entre la lex mercatoria y el pluralismo jurídico desde un enfoque que va más desde lo empírico y conceptual, y que nos posiciona la sociología del derecho como una de las formas más adecuadas para abordar esta relación entre las fuentes. Y en el ámbito del derecho internacional privado, creo que todos acordamos y que hay un acuerdo universal que la lex mercatoria es una fuente del derecho, y esta es la premisa de la que partimos en la charla de hoy. Sabemos que esta fuente en la actualidad ha cobrado mayor importancia, pero no es nueva, tiene sus orígenes más antiguos en el derecho romano, y ha sido muy desarrollada en el ámbito del derecho internacional público, y de ahí se ha ido haciendo extensiva hacia otras ramas del derecho. En el estudio de esta fuente podemos identificar dos fenómenos que están íntimamente vinculados a la globalización. Por un lado, una gran multiplicación de foros productores de derecho, y a su vez de cuerpos normativos, y por otro lado, una privatización de la producción normativa. Y este es el gran crecimiento de esta fuente de derecho blando, que pone en evidencia, en definitiva, que el sistema tradicional de elaboración de las leyes, centrado en el Estado, entra en crisis cuando no nos puede resolver problemas de un mundo que se encuentra en constante cambio y que la realidad avanza a pasos agigantados. Hoy tenemos una variedad de actores institucionales, sociales, académicos, que producen la exmercatoria soft law, que es directamente aplicable al derecho internacional privado, y que si bien no resulta vinculante, no podemos desconocer la trascendencia jurídica que tiene en la actualidad. Además de que esta fuente emana de organizaciones, asociaciones, grupos de trabajo que nos aportan una mirada técnica, especializada, pragmática, y generalmente expresan la mejor forma de regular todas aquellas relaciones que nacen de los contratos internacionales, y nos otorgan soluciones que son más acordes a la realidad, y en consecuencia permiten y facilitan una adaptación normativa. Por eso vemos que en la pandemia, a partir de la pandemia y en esta especie de pospandemia en que nos encontramos, ha tenido una cardinal importancia la actividad de UNCITRAL, ILADI, CCI, UNIDROA, Conferencia de la Haya, con todos documentos que han sido de meridiana utilidad para el aplicador judicial. Y es por eso que me ha parecido acorde traer este tema a la mesa de debate del día de hoy, y de mi parte hacer un aporte desde la mirada del derecho internacional privado argentino, es decir, desde la recepción que hace el Código Civil y Comercial de la materia. Como todos saben, a partir del 2015 el Código Civil y Comercial adquirió vigencia, y este código, que vino a unificar, ¿no?, y actualizar el viejo Código Civil de 1871 y el Código de Comercio de 1889, ha tenido un rol importante en la actualización y la adecuación a parámetros internacionales de la regulación de los contratos internacionales. En varias oportunidades la doctora Dreising de Clor nos ha dicho que las disposiciones del Código Civil enraizan en el espíritu posmoderno, y que concretamente esto se traduce en la adopción de criterios flexibles. Estos criterios reflejan conexiones que responden a una perspectiva lógico-axiológica de las relaciones contractuales internacionales, y justamente en búsqueda de otorgarle razonabilidad al sistema. Ahí está,
se me había ido el PowerPoint. Este paradigma, que nosotros lo vimos recién reflejado en esta postura nueva del Código Civil y Comercial, no solo ha sido aplicable en materia de derecho internacional privado, sino que ha sido transversal a todas las disposiciones del Código Civil y Comercial, y lo podemos ver en este título preliminar del Código, en el cual se establece que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Lorenzetti destacó en su momento la importancia de las regulaciones de este título preliminar en relación a la aplicación e interpretación que se hace del derecho, y explicó que se produjo un cambio en la relación con la tradición que venía anteriormente al Código Civil y Comercial, que solo hacía referencia a la ley, y que el juez tenía la función de aplicar esa ley de manera exegética, siendo que con el Código Civil y Comercial vemos cómo este paradigma ha cambiado, y no quedan dudas hoy que la lex mercatoria ha sido aceptada cuando las partes las incorporan en un contrato, pero nos plantea ciertos interrogantes en el supuesto de que las partes no lo hubiesen incorporado al contrato, y la normativa no hace ninguna referencia específica. Como vemos, el Código Civil y Comercial abraza la idea de la autonomía de la voluntad, y esta autonomía de la voluntad se plantea como una garantía del derecho humano de acceso a justicia. Es una característica esencial del sistema argentino, pero que ya venía siendo regulado para los casos internos en el Código Procesal de la Nación, y que por supuesto desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial se venía aceptando desde hacía ya un tiempo. Siempre que nosotros analizamos un caso ius privatista internacional, como nos comentaba recién Fernando, nos vamos a preguntar por cuál va a ser el juez que va a tener competencia para resolver ese caso y cuál es el derecho que va a regir esa relación. Entonces, vemos cómo el código en materia de jurisdicción competente ha optado por otorgarle preeminencia a la posibilidad de que las partes puedan celebrar un acuerdo de elección de foro. Y es recién frente a su ausencia que se estipula un régimen de jurisdicción subsidiaria. Como podemos ver en el artículo 2650, la primera alternativa que nos otorga el legislador a los fines de la determinación del juez competente está en manos de las partes. Son las partes que mediante esta autonomía de la voluntad pueden incorporar cláusulas de elección de foro o de prórroga de jurisdicción, y de esta manera elegir de común acuerdo cuál va a ser el juez que va a resolver si se presenta algún conflicto. En la parte general de las disposiciones de derecho internacional privado, se establece además que esta elección de foro se hace con carácter exclusivo. Se deja a salvo, por supuesto, la posibilidad de que las partes expresen lo contrario, pero es importante este carácter de exclusividad. Y en nuestro país, esta exclusividad encuentra dos límites. Por un lado, frente a la existencia de una norma de jurisdicción exclusiva, y sabemos que en ese caso se va por ese lado, y cuando la prórroga esté prohibida por ley. Y acá vamos al caso también que nos había mencionado Fernando desde la mirada de Brasil, de los contratos de consumo, por ejemplo, a los cuales el ordenamiento jurídico argentino le otorga una especial protección al entender que existe una parte más débil. Entonces, cuando las partes no hayan hecho uso del acuerdo de elección de foro, o si este acuerdo de elección de foro fuese nulo, es recién que se establece el régimen de jurisdicción subsidiaria, que ahí podemos ver que se enuncian una serie de foros concurrentes a opción del actor,
en el cual la primera de las opciones recae en el foro general por excelencia, el del domicilio o residencia habitual del demandado, que esta norma también refleja una innovación en la materia, que fue la incorporación del criterio de la residencia habitual como conexión, que es coherente, ¿no?, con lo que se venía receptando a nivel derecho comparado y con la posición que tenía Argentina en todas aquellas disposiciones de fuente convencional. También regularon la posibilidad de que exista una pluralidad de demandados, y en esta relación surgieron también discusiones a nivel doctrinario de si esto podría llegar a generar una situación de exorbitancia, ¿no?, cuando hubiese una relación muy frágil entre el caso y el juez que va a conocer, también que había hecho referencia recién Fernando. Otra opción con la que cuenta el actor para habilitar el foro es la de entablar la demanda en el lugar de cumplimiento, y acá es importante diferenciar el lugar de cumplimiento del lugar de cumplimiento a los fines de la determinación del derecho, porque acá el lugar de cumplimiento es más amplio, y se entiende que hace referencia al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, mientras que cuando hablamos de derecho aplicable, que lo vamos a ver a continuación, se trata del lugar de cumplimiento de la prestación más característica, ¿no? Acá encontramos entonces esta diferencia que en la jurisprudencia fue receptada en varios casos, algunos de ellos es Antonio Espósito Hijos, exportadora a Buenos Aires, y que es importante tenerlo en cuenta porque puede tener una modificación trascendental al momento de la determinación del juez. Y por último, la última opción que se establece es la del foro de localización de la agencia, la sucursal o la representación del demandado, siempre que ésta haya tenido intervención en la negociación o en la celebración del contrato. También se trata de un foro, ¿no?, que responde a parámetros de razonabilidad y que encuentra relación con la primera de las opciones que decíamos de la residencia o domicilio del demandado. En cuanto al derecho aplicable, nos encontramos que, como veníamos mencionando, nuevamente el Código Civil y Comercial abraza la idea del principio de la autonomía de la voluntad, nuevamente en materia ahora de derecho aplicable, y acá suele decir la doctora Usal que de esta manera se hacía honor a la más antigua tradición jurídica argentina que había sido sostenida internacionalmente por nuestro país en defensa de la preeminencia de la autonomía de la voluntad. Siempre en la mayoría de los foros de codificación internacional, Argentina dejó claro su postura en defensa de este principio, y lo vemos reflejado en la importancia que le ha otorgado en el Código Civil y Comercial. Entonces vemos cómo vuelve a cobrar importancia y permite que las partes manifiesten la autonomía de la voluntad, ya sea a través de la forma conflictual o de la forma material, ¿no? La autonomía de la voluntad material, entendida como esa posibilidad que tienen las partes de configurar el contenido normativo del contrato, que es la que nos interesa en este momento detenernos, constituye una importante puerta de entrada para la lex mercatoria. En su determinación es importante que las partes sean muy claras a la hora de individualizar los usos a los cuales se va a someter, porque esta incorporación, en principio, debería ser expresa. Las partes gozan de una amplitud de autorregulación, pero no gozan de una capacidad de hacer un contrato sin ley. Entonces, no se puede desvincular totalmente la elección de las partes del derecho estatal que lo rige, porque las normas internacionalmente imperativas que resultarían aplicables no pueden ser excluidas de ninguna manera por las partes. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta al momento de pensar en la autonomía de la voluntad. El régimen subsidiario que se establece, podemos observar que también es concordante con la línea que se estableció en el título preliminar, y que como criterio
de conexión se siguen las leyes y los usos del lugar de cumplimiento, ¿no? Esta norma de conflicto vemos que refiere a los usos y que prescribe su aplicación con el alcance que el Estado le otorga a los usos y costumbres, ¿no? Entonces, la conexión que sigue en defecto de elección por las partes es la del lugar de cumplimiento. Como dijimos recién, es la de prestación más característica, fundamentada, ¿no?, en esta idea de que se aplique el derecho de la parte cuya prestación sea la más compleja, ¿no?, que nos revela esa función económica, jurídica que detenta el contrato. En el caso de que no haya una designación expresa, se puede o no se pueda deducir, ¿no?, de la naturaleza de las obligaciones, se sigue el criterio del domicilio actual del deudor, de la prestación más característica, y como última opción, la posibilidad de recurrir al lugar de celebración, que aquí también vemos que refiere a los usos y a las leyes del lugar de celebración, viendo cómo los usos han cobrado un importante papel. Ya para ir cerrando, porque estamos en tiempo, es importante que nos planteemos, y me parece que es importante que discutamos, si es posible que el intérprete pueda resolver conforme la lex mercatoria cuando las partes no han realizado una elección expresa, ¿no? Sobre esta problemática, me parece muy interesante la postura de Boyano, que ha explicado que se debe tener en cuenta que los jueces no pueden prescindir de todo su sistema de normas de conflicto, pero se inclinan por la idea de que en aquellos contratos que no contengan una referencia o una incorporación expresa de la lex mercatoria, es posible pensar que los tribunales nacionales lo regulen por normas objetivas del comercio internacional que sean típicamente aplicables a esos contratos. Entonces, él plantea una interpretación de una manera restrictiva y excepcional para reglas que sean ampliamente conocidas. O sea que, frente al silencio o la omisión de las partes, podría ser interpretado como una referencia implícita a esas reglas. Entonces, los jueces no podrían resolver aplicando la lex mercatoria sin que las partes hayan hecho referencia, es decir, sin que esas reglas no configuren un uso del comercio internacional. Solo lo podrían aplicar en ese caso con fundamento en la autonomía material de las partes. Desde la sanción del Código Civil y Comercial hasta la actualidad, la jurisprudencia no se ha expedido en relación a este tema, no tenemos casos de jurisprudencia para comentar, pero sí constituye un antecedente importante el caso Pérez Compán, pero que es anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial. Ya para terminar, me parece importante destacar que la lex mercatoria no puede deslindarse de una regulación contractual de tipo moderno. Y eso es lo que ha hecho el Código Civil y Comercial al establecer estas conexiones, al darle preeminencia a la autonomía de la voluntad y a permitir el ingreso de la lex mercatoria a través de estas regulaciones, porque el derecho de los contratos internacionales en la actualidad se enfrenta a un montón de desafíos, cambios, adaptaciones, lo hemos visto en este último año y medio, y hoy se ha convertido en uno de los instrumentos más significativos de la evolución en la que nos hayamos inmersos y a la cual el derecho internacional privado tiene que tomar nota y seguir adaptándose a la realidad actual. Sin más, eso es lo que tengo para compartirles. Muchas gracias por el tiempo, el espacio, y quedo atenta y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Candela, excelente exposición, tomé nota de bastantes aspectos muy interesantes. Antes de abrir para las preguntas o por los debates, me gustaría hacer algunos comentarios.
no teóricos, porque después de estas 3 millones de exposiciones no me atrevería a ahondar en aspectos teóricos. Pero me gustaría destacar algunas cuestiones prácticas, porque en realidad, si no lo hicimos en los próximos años y después de esta pandemia, todos hacemos y vamos a formar parte de contratos internacionales. La Internet nos permite comprar cosas en cualquier parte del mundo, nos permite relacionarlos con personas de cualquier parte del mundo. Entonces la contratación internacional forma parte, sí, de la vida moderna. Todos los que estamos ahora conversando en este chat, vamos a realizar contratos internacionales. Es indefectible, es ineludible. Y una pregunta que siempre permea es ¿cómo los redacto? ¿Cómo sé qué poner o qué no poner en el contrato? Creo que es uno de los grandes desafíos y que, bueno, lamentablemente, lo que nos recibimos hace algunos años, la facultad no nos preparó para eso, ¿sí? Y creo que todo depende mucho de una cuestión cultural, de una cuestión... profesor Andrea usó una expresión que yo inclusive anoté, los modos de hacer negocio. En 3 o 4 oportunidades, Andrea Marigueto hizo referencia a los modos de hacer negocios. Y el contenido del contrato pasa mucho por una cuestión cultural y la forma de negociar. Comparto con ustedes una anécdota que me pasó con el doctor Marigueto casualmente, recientemente. Le envío un mensaje de WhatsApp, Andrea Marigueto, tenemos una relación de amistad hace muchos años, y le pregunto cuándo él viene para Brasil. Eso fue a fines de agosto. Y él me responde a mediados de septiembre. En portugués me responde a mediados de septiembre. La semana pasada, yo estaba yendo a Sao Paulo, una cuestión profesional, y me acordé, me parece que Andrea viene para Brasil. Entonces le mando otro mensaje y le pregunto, ¿cuándo vas a venir para Brasil? Yo no me había dado cuenta, pero ese día era 15 de septiembre, cuando le mandé el mensaje. Y él me dice, como te comenté en el último mensaje, estoy aterrizando. No sé si se dan cuenta, pero es una cuestión cultural. Él me dijo mediados de septiembre, porque él viajaba el 15 de septiembre. Yo entendí mediados de septiembre, no sé, latinos. Voy el mes que viene, no sé cuándo. No es un detalle menor. Puede parecer una estupidez, pero no es un detalle menor porque demuestra la diferencia de culturas. Y eso se refleja, y eso sí dice en relación a los contratos. ¿Cómo redacto un contrato? ¿Qué pongo en el contrato y qué no tengo que poner en el contrato? ¿Cómo las partes se van a comunicar a lo largo de ese contrato? Creo que acá hay 2 cuestiones en la redacción del contrato. Primero en cuanto al contenido y después en cuanto al continente, en cuanto a la forma del contrato. En cuanto al contenido del contrato, lo que tengo que poner en el contrato va a depender quién está del otro lado y cuál va a ser ese derecho aplicable que tanto Fernando como Candela hacían referencia. Tenemos que pensar que a la hora de redactar un contrato internacional tenemos 2 grandes mundos jurídicos, para resumirlo en algunos minutos nada más. Va a depender si voy a contratar con alguien que venga del mundo romano-germánico, con un europeo o con otro latinoamericano, o si voy a contratar con alguien que venga del mundo anglosajón, si voy a hacer un contrato con una empresa norteamericana o con una empresa australiana. Son 2 mundos contractuales completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de una tradición greco-romana, nosotros que venimos de un sistema jurídico romano-germánico, nosotros ponemos en el contrato todo aquello que no esté en la ley, porque tenemos un sistema codificado, un sistema normativo que ya prevé muchas cosas. Entonces nosotros estamos acostumbrados a no hacer contratos muy largos porque la verdad nos asentamos sobre la ley. Cuando voy a hacer un contrato con el profesor Marigueto, yo ya sé ahora cómo funciona la cuestión de la excesiva onerosidad y la imposibilidad, ¿sí? Que hay una previsión y si no está expreso en el Código Civil, la jurisprudencia italiana ya se encargó de decir cómo funciona. O ya el doctor Fernando nos dijo cómo funcionaba la cuestión del derecho aplicable del foro en el derecho brasileño. O sea, tengo un contexto normativo muy fuerte
y muy detallado sobre lo que tengo que poner en el contrato. Ahora, si voy a contratar con una empresa norteamericana o una empresa australiana, las cosas cambian. Porque en realidad yo tengo que poner absolutamente todo en el contrato. Y todo tiene que estar previsto y definido en el contrato. Por eso es cuando nosotros vemos un contrato de una empresa norteamericana, tenemos que abrir los ojos muy grandes, porque lo que no está en el contrato es como si no estuviese en el mundo jurídico. Y es por eso que los contratos son tan grandes. Y es por eso que estos contratos generalmente vienen con un anexo de definiciones. Porque todas las palabras que son empleadas en este contrato será necesario definirlas, definir su extensión y su contenido. Si vamos a hablar de pandemia, si vamos a hablar de caso fortuito y fuerza mayor, ellos hacen referencia a esos actos of God, estos actos de Dios, y todos estos actos de Dios tienen que estar perfectamente determinados en el contrato. Porque si yo no puse en el contrato que la pandemia era causa para rescindir o para renegociar el contrato, lo lamento. Si yo no puse que la caída de un meteorito podía afectar la producción de la empresa y eso aconteció y no está previsto en el contrato, lo lamento. Entonces partimos de mundos jurídicos diferentes. Y yo veo así 3 grandes tipos de contratos en cuanto a su extensión. Tenemos contratos de la common law muy largos, muy extensos, porque todo tiene que ser definido. Tenemos contratos en nuestro mundo romano-germánico, donde ponemos lo esencial porque la ley ya me dice muchas cosas, y yo veo, como dice la doctora Candela, casi que una tercera especie de contrato, que son estos contratos que prácticamente se regulan automáticamente por esta lex mercatoria. Cuando yo voy a comprar mercadería por internet, o cuando hago una compra de estas cosas baratas que puedo comprar como consumidor por internet, en realidad ni siquiera hay un contrato, hay una factura comercial. Y lo que tengo son simplemente algunas siglas que son de esta lex mercatoria. Cuando compro por internet, aquí en Brasil es mucho más común que en la Argentina. Principalmente las mujeres brasileñas, los hombres no. Pero a las mujeres brasileñas les encanta comprar por internet. Compran cosas de poco valor, compran vestidos, compran ropa, compran bolsas y carteras. En fin, se compra mucha cosa por internet de China, básicamente. Y casi que no hay un contrato. Lo que sí hay cláusulas que cuando compramos en internet, la doctora Candela hace así con la cabeza porque ella no compra ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No es consumidora de ese tipo de productos. El contrato se limita a 3 siglas, FOB, SIF, FAS. Son cláusulas del comercio internacional, que ya forman parte inclusive de la vida moderna. No necesito ser un profesor de derecho comercial para saber el significado de esas cláusulas. Bastará entrar a Google y preguntar qué significa FOB, qué significa DPP, y así por delante. Entonces, a la hora de redactar un contrato, de forma muy resumida, tenemos que analizar estos tres grandes variables. Si es un contrato típicamente mercantil, un contrato que ya se popularizó, lex mercatoria significa esta nueva lex mercatoria, que es básicamente la ley de los comerciantes, una ley comercial que no depende de ningún foro específico, son los propios comerciantes que crean estas reglas. Esto ya está ultra popularizado y son contratos que realmente casi que no tienen contenido, el contenido es mínimo. Y después mucho cuidado para ver quién es el otro contratante. Si voy a hacer un contrato de prestación de servicio, un contrato más complejo, tengo que analizar quién es la otra parte que estará en el contrato. Si es un europeo, tomaré ciertos recaudos, conoceré cómo funciona aquel sistema normativo, y si es un contratante que viene de los Estados Unidos o de un sistema vinculado a la common law, bueno, sí, ahí sí realmente tengo que sentarme y preocuparme por cada cláusula y por cada palabra de ese contrato. Y en cuanto al contenido, que son las primeras nociones que tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato, y el gran desafío hoy, más que el contenido, y esta pandemia nos aceleró por lo menos 5 años en el tiempo, es el tema de la forma del contrato. Nosotros estamos muy vinculados todavía que el contrato lo tengo que firmar. Lo tengo que imprimir y lo tengo que firmar. Y ahora los contratos
no se imprimen más. Los contratos a lo sumo se firman digitalmente. Y los coloca en un gran desafío, porque ¿cuál es la validez jurídica de un contrato firmado electrónicamente? ¿Vale un contrato firmado electrónicamente? ¿Cuáles son los recaudos que tengo para firmar un contrato electrónicamente? Muchas veces las personas usan el Adobe, el programa de PDF Adobe, tiene un sistema para firmar el documento. Y las personas piensan que eso ya es lo suficiente para decir que firmé el documento. Pero eso está muy lejos de ser una firma del documento, porque realmente no vincula aquel documento específicamente a la persona. En realidad le está vinculando aquel documento a una computadora del cual fue certificado que ese documento fue creado, nada más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y aquí la única forma, para simplificar, porque esto podremos estar debatiendo toda la noche, creo que la única forma de que estos contratos sean válidos, firmados electrónicamente, es en la medida que exista una entidad certificadora, un tercero ajeno a la posición contractual, que no sea ni comprador, ni vendedor, ni locador, ni locatario, un tercero, una entidad certificadora, que realmente nos diga que aquel documento fue realmente firmado por Juan o por Pedro. Aquí en Brasil las entidades certificadoras funcionan y funcionan muy bien. Aquí en el ámbito interno ya es regla que los contratos se firmen electrónicamente, porque las personas en general ya se están acostumbrando a firmar y que estos contratos sean certificados por entidades certificadoras. ¿Cuál es el problema? Solamente vale en Brasil. No tengo cómo hacer valer esa firma electrónica fuera de Brasil. Yo creo que estamos caminando a pasos agigantados para casi que un reconocimiento universal, o seguramente en el futuro tendremos entidades certificadoras cuya validez sea en todos los países. No hemos llegado a eso, pero estamos caminando a eso. Estamos caminando a eso. Inclusive aquí en Brasil ya se permite, por ejemplo, la escritura pública de compra-venta de inmuebles, que es el contrato más formal por excelencia. Si usted me pregunta, ¿cuál es el contrato más formal que existe? El contrato de compra y venta de inmuebles. No existe un contrato más burocrático que comprar un inmueble. Porque tiene que ser por escritura pública, porque lo tengo que llevar al registro en el registro de inmuebles. Bueno, ya se puede, por ejemplo, en Brasil, comprar un inmueble en Brasil sin que ustedes salgan de la Argentina o del lugar del mundo en donde ustedes estén. Pueden simplemente hacer todo el trámite online. Claro, firmado por una entidad certificadora brasileña, ¿sí? Pero bueno, estamos caminando a eso, y son los grandes desafíos que nosotros tenemos en el ámbito del derecho internacional privado y la contratación internacional. Quería hacerle esos comentarios nada más, y le robé algunos minutos de su tiempo, y ahora sí le pido disculpas y abro para preguntas, dudas y angustias. Yo vi que el doctor Fernando, por chat, le hizo un comentario a la doctora Candela y al doctor Andrea. No sé si quieren responderle. Puedo complementar solamente, Candela, no sé si entendiste la pregunta. Bueno, en primer lugar, excelente exposición, Silvio, todas. Sí. No, en realidad vi el 2650 y, como bien dijiste, la cuestión de la exorbitancia, mencionaste la cuestión de la exorbitancia en relación a la posibilidad del domicilio del demandado. Pero en realidad también puede haber una exorbitancia en ese sentido cuando, porque vos hiciste la distinción entre la cuestión del lugar de cumplimiento para definición de la ley aplicable, y esta cuestión es la de jurisdicción, el juez competente, digamos. Y el lugar de cumplimiento me parece que, o sea, a pesar de la ley no definirlo, me parece que sería interesante que haya una definición en realidad, porque de un contrato pueden surgir varias obligaciones a ser cumplidas, en realidad que sea la obligación que se busca, cuyo cumplimiento forzado se busca que sea para cumplir en Argentina, ¿no? Porque a veces en un contrato tengo varias obligaciones y bueno, una de esas está en Argentina, pero no es esa la que busco, es otra. No sé, me pareció esa definición importante. Entonces, si querías, te gustaría... Sí, coincido con vos, Fernando, que en estos casos no se nos puede plantear estas
esta exorbitancia, que creo que en el anterior, ¿no? Se han planteado en doctrina estas dudas, ¿no? Porque puede surgir de manera muy clara, ¿no? Cuando tenemos la pluralidad de los demandados, que termine conociendo un juez que no tiene ningún tipo de vínculo con la relación jurídica que está en conflicto, y eso también se puede replicar cuando hablamos de este lugar de cumplimiento, que está tan claro para el derecho y que queda con tantas dudas en materia de foro, ¿no? Ahí creo que... Y porque no es una cuestión menor, eso puede representar una violación del derecho de defensa del demandado. Sí. O sea, Sí, pueden demandarlo acá en Brasil y el tipo tiene todo que mover toda una estructura para defenderse acá. no, sí, sin duda, con lo que implica, ¿no? Para una persona ir a litigar al extranjero, porque por ahí cuando uno lo analiza desde las normas, es más fácil, ¿no? Otorgar la competencia a distintos foros y buscar las conexiones flexibles y demás, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? La tutela judicial efectiva del demandado, que pueda defenderse sin incurrir en un gasto extraordinario que podría llegar a suceder, ¿no? En el caso del foro, que con tanto cuidado no se estableció en el derecho aplicable, y la jurisprudencia ha hecho mucho eco de esto. O sea, no es que es una discusión a nivel doctrinaria, ¿no? Porque en varios casos se ha tomado esta diferenciación entre lugar de cumplimiento para un caso y para el otro, así que creo que sí, que es un aporte interesante lo que decís. Y nada, la otra pregunta era para Andrea. Te agradezco, Candela. La otra pregunta era para Andrea con relación a la Convención de Viena, Andrea, porque, bueno, acá Brasil fue reciente la entrada en vigencia de la Convención, y fue aplicada, pero a mi juicio mal aplicada. Por lo menos estrenó bastante mal la Convención de Viena. Hay una decisión de acá de Porto Alegre, del desembargador Sudbrack, que la invoca, pero la invoca mal, sin haberla leído. Pero independientemente de eso, de que bueno, es un país que no hay tanta tradición, porque se empezó tarde a discutir la Convención de Viena. Me gustaría, no sé, preguntarte en este sentido un comentario en función de lo que colocaste, porque en definitiva el contrato de compraventa internacional de mercaderes se vio bastante afectado con esta pandemia, y bueno, y cómo se coloca essa questão. Bueno, primeiramente eu quero agradecer a pergunta e cumprimentar todos os colegas pelas excelentes debates e apresentações e charlas, porque tudo isso nos permite de realmente ver as questões do lado não somente acadêmico, mas muito práticos, e confrontarmos em função do que poderia ser o melhor para aplicar nos sistemas. E eu quero usar exatamente essa pergunta muito inteligente do colega e amigo da época do Porto Alegre, para evidenciar e fazer uma ligação também com uma consideração que o colega fez no início da palestra dele, quando falou propriamente da moeda, não? Da moneta, il soldo. Porque nós estamos assistindo hoje em dia, efetivamente, a um processo, ao meu modo de ver, que podemos dizer de uniformização do direito material, o que a colega Cadela estava citando várias vezes, citando Lex Mercatoria. Eu entendo que, portanto, a entrada do Brasil na aplicação da Convenção sobre Mercadorias de Viena seja um grande passo na frente, no sentido formal, mais que material, concordo. Aliás,
Eu peço depois se nós podemos trocar algumas decisões, em particular de Porto Alegre, porque eu trabalho bastante até com o professor Ferrari, que é um grande sostenidor, vamos dizer assim, da aplicação da Convenção de Viena como instrumento de pacificação e de diálogo entre os vários países. Eu acho que, do ponto de vista formal, isso é muito importante para o Brasil, porque demonstra que o Brasil ele está querendo, que queira ou não queira, mas fazer parte da comunidade internacional de forma mais ativa. Independentemente do fato de condividir ou menos os conteúdos, as dificuldades dessa convenção, trata-se de uma convenção que praticamente foi assinada pela maioria dos países do mundo. Acredito que seja uma das convenções mais assinadas, mais aplicada no mundo. Isso, evidentemente, gera um sinal muito positivo, assim como tinha muita expectativa em relação a essa mudança da lei introdutiva hoje ao direito brasileiro, não mais lei de introdução ao Código Civil, assim como é aquela nomeia da nossa lei no Código Italiano, que reflete a mesma titulação. Eu acho que é um sinal extremamente positivo, porque demonstra que tem essa tendência em criar instrumentos uniformes na aplicação das regras de resolução de controvérsias, em particular, porque isso dá confiança. Ripeto, voltando à escolha da lei, é a ideia de poder utilizar um mecanismo que seja utilizável em outros países, evidentemente, nos abate o conceito de desconfiança em relação a esse tipo de contratos. É como se hoje eu quisesse fazer um contrato com a Coreia do Norte, vamos dizer assim, depois todas as problemáticas políticas que poderiam me levar a considerar de não utilizar uma norma que de qualquer forma leve a um país, porque, por motivos, etc. Citei a Coreia do Norte, a primeira que me passou para a cabeça, mas ao saber que ela tiver aplicado um direito que é o mesmo meu direito, eu acredito que isso já ajudaria muitíssimo nas criações de regras e na textura de contratos com esses países, com as empresas desses países. Eu vejo que muitas vezes tem muita resistência no comércio internacional, em particular das empresas, a querer entrar em um determinado mercado justamente por um problema jurídico. Então, para mim, do ponto de vista formal, a adoção, a entrada em vigor dessa convenção no Brasil tem principalmente um valor político, que é um valor forte em dizer que nós estamos querendo uniformizar as regras referentes ao tipo de comércio mais comuns, que é exatamente aquilo das mercadorias. É claro que o Brasil, por ser um país principalmente exportador, entendo que as empresas, talvez então o vendedor, entendo que as empresas preferam ter uma proteção maior do próprio Código Civil de frente a lo que exatamente os conceitos da própria convenção, a ponto, defende, que talvez sejam menos protetivos. Eu não queria entrar mais vamos dizer assim, uma discussão mais detalhada ali. Espero que a gente possa continuar isso em outra palestra, outra aula, outra charla, que eu acho que merece muita atenção, o que, de fato, não, são os princípios da Convenção de Viena e as normas específicas dos diferentes países. Mas é claro que o vendedor, só para resumir o conceito, tutela mais o próprio Código Civil na frente da Convenção. Existe a necessidade, a meu modo de ver, se a ideia é justamente aquela de criar um ambiente mais de confiança, mais de recíproco interesse, em função de se
reciprocamente ajudar nas relações comerciais, é claro, tem que ter uma certa flexibilidade, não? Mas eu entendo que, de fato, esses instrumentos sejam extremamente importantes. No acaso, citou a moeda, nós estamos falando hoje de países, acredito, Salvador seja um dos primeiros, Costa Rica, não, que eles falam que o Bitcoin, vamos dizer assim, seja hoje uma moeda, de fato, oficial do país. É uma moeda que, de fato, podemos chamar também de outro nome, mas é uma moeda que reflete o mesmo conceito em outros países. É uma forma de uniformidade do sistema do pagamento, ou pelo menos do sistema que instaura outro tipo de discussão, os câmbios, assim como no direito internacional privado nós temos o conceito de a problemática do fórum shopping, qual direito aplicar, qual melhor nos tutela. Na moeda, nós estamos vendo que vai ter mais ou menos a mesma coisa. Quais são os taxos de interesses? Se a gente vai utilizar essa moeda, vamos refletir na inflação? Ou seja, a tendência, a meu modo de ver, por isso que agradeço a pergunta, é que estamos indo para uma uniformidade das regras. O que vale aqui tem que valer ali. Claro, com determinadas tutelas, com determinadas atenções, mas eu acredito que, voltando a respondendo à demanda, isso seja absolutamente um sinal positivo. Evidentemente, vai ter que ser maturado e digerido, mas eu acho que, com certeza, é um sinal extremamente positivo que vai acrescer ainda mais a presença, a credibilidade do Brasil no comércio internacional, com certeza. Agradeço mais uma vez e parabenizo, porque realmente acho que sem nos acordamos, virou muito fluido, muito fluida essa discussão sobre a contratualística internacional. Obrigado, Andrea. Gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta más? Doctor Mateo. No, dejamos abierto, siempre con la gentileza de los expositores, y agradecerle al profesor Andrea, a la profesora Candela, al profesor Fernando, y a vos, Silvio, que integraste muy bien todas las ponencias que hoy estuvimos. Quería pasarle un segundito la palabra al doctor Álvarez para que lo salude, y bueno, y cerrar formalmente este tercer panel. Muchas gracias, Mateo. Muchísimas gracias a todos los expositores. Gracias, Silvio, por la moderación, y a todos los que se quedaron hasta esta hora. La verdad que siempre se aprende algo nuevo cuando se escucha a los que saben. Estamos festejando los 20 años de la carrera, y qué mejor festejo que estos encuentros, ¿no? Qué mejor festejo que estar con juristas, con amigos, con estudiantes, con colegas. Así que les agradezco muchísimo y un abrazo muy fuerte. Gracias, Mateo.